El misterio del cuarto amarillo. Autor Gaston Leroux. Gaston Leroux. Capítulo 6. Al fondo del robledal. Llegamos al castillo. El viejo torreón se unía a la parte del edificio enteramente reconstruida durante el reinado de Luis XIV por otro cuerpo de edificación moderna estilo Viollet-le-Duc, donde se encontraba la entrada principal. O estilo Viollet-le-Duc. Creo que nunca antes había visto algo tan original, ni tan feo, ni sobre todo tan extraño arquitectónicamente como aquel raro conjunto de estilos disparatados. Era monstruoso y cautivador. Al acercarnos, vimos a dos gendarmes que se paseaban delante de una pequeña puerta que daba a la planta baja del torreón. Pronto nos enteramos de que en esa planta baja, que antiguamente había sido una prisión y ahora servía para guardar trastos, habían encerrado a los caseros, el señor y la señora Vernier. Roberto Darzac nos hizo entrar a la parte moderna del castillo por una ancha puerta protegida por una marquesina. Rouletabille, que había dejado el caballo y el cabriolé al cuidado de un criado, no perdía de vista al señor Darzac. Seguí su mirada y me di cuenta de que se dirigía exclusivamente hacia las manos enguantadas del profesor de la Sorbona. Cuando estuvimos en un saloncito lleno de muebles anticuados, el señor Darzac se volvió hacia Rouletabille y le preguntó de un modo bastante brusco: «Hable. ¿Qué quiere de mí?». El reportero respondió con la misma brusquedad: «Estrecharle la mano». Darzac retrocedió. «¿Qué significa esto?». Evidentemente había comprendido lo que yo comprendí entonces, que mi amigo lo consideraba sospechoso del abominable atentado. La huella de la mano ensangrentada en las paredes del cuarto amarillo se presentó en su mente. Miré a aquel hombre de fisonomía tan altiva, de mirada habitualmente tan frontal, y que en ese momento se turbaba de manera tan extraña. Tendió su mano derecha y, señalándome, dijo: «Usted es amigo del señor Saint Clair, quien me hizo un favor desinteresado en una causa justa, señor, y no veo por qué tendría que negarle mi mano». Rouletabille no tomó su mano. Dijo, mintiendo con una audacia sin igual: «Señor, he vivido algunos años en Rusia y allí adquirí la costumbre de no estrechar nunca la mano de quien no se quite los guantes». Creí que el profesor iba a dar rienda suelta a la furia que comenzaba a agitarlo, pero, por el contrario, con un violento y visible esfuerzo, se calmó. Se quitó los guantes y mostró sus manos. No tenían ninguna cicatriz. «¿Está satisfecho?». «No», replicó Rouletabille. «Mi querido amigo», dijo, volviéndose hacia mí, «me veo obligado a pedirle que nos deje solos un instante». Saludé y me retiré, estupefacto por lo que acababa de ver y oír, y sin comprender cómo Robert Darzac no había echado a la calle a mi impertinente, ofensivo y estúpido amigo, pues en aquel instante no perdonaba a Rouletabille por sus sospechas que habían desembocado en aquella inaudita escena de los guantes. Me pasé más o menos 20 minutos. Me paseé más o menos 20 minutos delante del castillo, tratando, aunque sin lograrlo, de unir entre sí los diferentes acontecimientos de esa mañana. ¿Qué idea tenía Rouletabille? ¿Era posible que creyera que Robert Darzac fuera el asesino?
¿Cómo podía imaginar que ese hombre que iba a casarse en unos días con la señorita Stangerson se hubiera introducido en el cuarto amarillo para asesinar a su prometida? Por último, no entendía cómo el asesino había salido del cuarto amarillo. Y mientras no me explicaran aquel misterio, que me resultaba inexplicable, estimaba que nadie debía sospechar de nadie. En fin, ¿qué significaba aquella frase descabellada que todavía resonaba en mis oídos? La rectoría no ha perdido nada de su encanto, ni el jardín de su esplendor. Estaba ansioso por encontrarme a solas con Rouletabille para preguntárselo. En ese momento, el joven salió del castillo con Robert Darzac. Curiosamente me di cuenta, apenas los vi, de que eran los mejores amigos del mundo. Vamos al cuarto amarillo, me dijo Rouletabille. Venga con nosotros. A propósito, querido amigo, se quedará conmigo todo el día. Almorzaremos juntos por aquí. ¿Almorzarán conmigo? Aquí, señores. No, gracias, replicó el joven. Almorzaremos en la posada del Torreón. Comerán muy mal. Allí no encontrarán nada. ¿Le parece? Yo espero encontrar algo allí, replicó Rouletabille. Después de almorzar, seguiremos trabajando. Escribiré mi artículo y Saint Clair será tan amable de llevarlo a la redacción. ¿Y usted no regresará conmigo? No, dormiré aquí. Me volví a hacer Rouletabille. Hablaba en serio, y Robert Darzac no se mostró en absoluto sorprendido. En aquel momento pasábamos delante del torreón y oímos algunos lamentos. Rouletabille preguntó: ¿por qué detuvieron a esa gente? Es un poco por mi culpa, dijo el señor Darzac. Ayer le hice notar al juez de instrucción que es inexplicable que los caseros hayan tenido tiempo de oír los disparos, vestirse y recorrer la gran distancia que separa su casa del pabellón. Todo eso en 2 minutos, porque no transcurrieron más de 2 minutos entre los disparos y el momento en que se encontraron con el tío Jacques. Efectivamente, es sospechoso, asintió Rouletabille. ¿Y estaban vestidos? Eso es lo increíble. Estaban completamente vestidos, de pies a cabeza, y bien abrigados. No le faltaba ninguna prenda a su vestimenta. La mujer llevaba zuecos, pero el hombre tenía los cordones de sus zapatos atados. Ahora bien, ellos declararon que se habían acostado, como todas las noches, a las 9. Esta mañana, cuando llegó el juez de instrucción, que había traído de París un revólver del mismo calibre que el del crimen, porque no quiere tocar el cadáver, que es prueba del delito, mandó a su secretario a disparar 2 tiros en el cuarto amarillo, con la ventana y la puerta cerradas. Estábamos con él en la casa de los caseros. No oímos nada. No oímos nada. No se alcanza a oír nada. Eso significa que los caseros mintieron. No cabe duda. Estaban listos, ya estaban afuera, cerca del pabellón. Esperaban algo. Por cierto, no se los acusa de ser los autores, no se les acusa de ser los autores del atentado, pero es probable que sean cómplices. El señor de Marquette ordenó que los detuvieran inmediatamente. Si fueran cómplices, dijo Rouletabille, habrían llegado desarreglados o, mejor aún, no habrían llegado. Cuando alguien se precipita a los brazos de la justicia con tantas pruebas de complicidad en su contra, es porque no es cómplice. No creo que haya habido cómplices en este asunto. Entonces, ¿por qué estaban afuera a la medianoche? Que lo digan. Seguramente tienen algún interés en callarse. Se trata de saber cuál es, aunque no sean cómplices. Puede tener importancia. Todo lo que sucede en una noche semejante es importante.
Acabábamos de cruzar un viejo puente construido sobre el foso y entrábamos en esa parte del parque llamada El Robledal. Había ahí robles centenarios. El otoño ya había retorcido sus hojas amarillentas y sus altas ramas negras y serpenteantes parecían horribles cabelleras, nudos de reptiles gigantescos entrecruzados como los que el antiguo escultor retorció en la cabeza de Medusa. Aquel lugar que la señorita Stangerson habitaba en verano porque le resultaba alegre, nos pareció en aquella estación triste y fúnebre. El suelo estaba negro, embarrado por las lluvias recientes y el cieno formado por las hojas muertas. Los troncos de los árboles estaban negros. Hasta el cielo, sobre nuestras cabezas, estaba de duelo, cargado de espesos nubarrones. Y en aquel retiro sombrío y desierto vimos las paredes blancas del pabellón, extraña construcción sin una ventana visible desde el lugar donde aparecía ante nosotros. Solo una pequeña puerta señalaba la entrada. Parecía una tumba, un amplio mausoleo en el fondo de un bosque abandonado. A medida que nos acercábamos, adivinábamos su disposición. El edificio recibía toda la luz que necesitaba al mediodía, es decir, del otro lado de la propiedad, del lado del campo. Detrás de la pequeña puerta cerrada sobre el parque, el señor y la señorita Stangerson debían de encontrar un reducto ideal para vivir con su trabajo y sus sueños. Además, voy a dar enseguida el plano del pabellón. Tenía una planta baja, a la que se accedía por unos escalones y un desván bastante elevado que no nos interesa en absoluto. Este es el sencillo plano de la planta baja que ofrezco al lector. Fue dibujado por el mismo Rouletabille y pude comprobar que no le faltaba una sola línea, una sola indicación que pudiera ayudar a la solución del problema que se planteaba entonces ante la justicia. Con las indicaciones y el plano sabrán tanto como sabía Rouletabille cuando entró al pabellón por primera vez, y todos nos preguntábamos por dónde se pudo haber escapado el asesino del cuarto amarillo. Primero, cuarto amarillo, con su única ventana enrejada y una sola puerta que da al laboratorio. Número 2, laboratorio con sus dos grandes ventanas enrejadas y sus puertas. Una que da al vestíbulo y la otra al cuarto amarillo. Número 3. Vestíbulo con su ventana sin reja y su puerta de entrada que da al parque. Número 4. Baño. 5. Escalera que conduce al granero. 6. Amplia y única chimenea del pabellón que sirve para las experiencias de laboratorio. Antes de subir los 3 escalones de la puerta del pabellón, Rouletabille nos detuvo y le preguntó a quemarropa al señor Darzac. Y bien, ¿cuál es el móvil del crimen? Para mí, señor, no hay ninguna duda con respecto a eso, dijo el novio de la señorita Stangerson con enorme tristeza. Las huellas de los dedos, los profundos arañazos en el pecho y en el cuello de la señorita Stangerson demuestran que el miserable que estaba allí cometió un terrible atentado. Los peritos médicos que examinaron ayer esas marcas afirman que fueron hechas por la misma mano cuyo rastro ensangrentado quedó en la pared. Una mano enorme, señor, y que no entraría en mi guante, añadió con una amarga e indefinible sonrisa. Esa mano roja, interrumpí. No podría ser la huella de los dedos ensangrentados de la señorita Stangerson, quien, en el momento de caer, habría chocado contra la pared y dejado, al deslizarse, una imagen alargada de su mano llena de sangre. No había una sola gota de sangre en las manos de la señorita Stangerson cuando la levantaron, respondió Darzac. Entonces, dije, ahora estamos seguros de que era la señorita Stangerson la que estaba armada con el revólver del tío Jakes, ya que hirió la mano del asesino. ¿Quiere decir que ella tenía miedo de algo o de alguien? Es probable. ¿No sospecha de nadie? No, respondió el señor Darzac mirando a Rouletabille. Rouletabille entonces me dijo, tiene que saber, mi amigo,
que la investigación está un poco más avanzada de lo que quiso confiarnos nuestro misterioso señor de Marqués. No solo la instrucción ahora sabe que el revólver fue el arma que la señorita Stangerson usó para defenderse, sino que lo supo enseguida cuál fue el arma que sirvió para atacar y para golpear a la señorita Stangerson. El señor Darzac me ha dicho que se trata de un hueso de cordero. ¿Por qué el señor de Market rodea a ese hueso de cordero de tanto misterio? ¿Para facilitar las investigaciones de la Sûreté? Probablemente. Tal vez imagina que van a encontrar a su propietario entre aquellos zampones de París que son conocidos por utilizar este instrumento, el más terrible que la naturaleza haya inventado para cometer sus crímenes. Y además, alguien puede saber lo que pasa por la cabeza de un juez en instrucción, agregó Rouletabille con despectiva ironía. Yo pregunté, ¿entonces encontraron un hueso de cordero en el cuarto amarillo? Sí, señor, dijo Robert Darzac, al pie de la cama, pero le ruego que no lo mencione. El señor de Market nos ha pedido que guardáramos el secreto. Hice un gesto de asentimiento. Es un enorme hueso de cordero que tenía la cabeza, o mejor dicho, la articulación completamente roja por la sangre de la espantosa herida que le había causado a la señorita Stangerson. Es un viejo hueso de cordero que, según las apariencias, ya debió servir para algunos crímenes. Eso piensa el señor de Market, que lo envió a París, al laboratorio municipal, para que lo analizaran. Cree, en efecto, que descubrió no solo la sangre fresca de la última víctima, sino también marcas rosadas que no serían otra cosa sino manchas de sangre seca, testimonios de crímenes anteriores. Un hueso de cordero en la mano de un asesino experimentado es un arma espantosa, dijo Rouletabille. Un arma más efectiva y más segura que un pesado martillo. Bien lo ha demostrado el miserable, dijo, lleno de dolor, Robert Darzac. El hueso de cordero golpeó terriblemente a la señorita Stangerson en la frente. La articulación del hueso de cordero se adapta perfectamente a la herida. Para mí, esta herida habría sido mortal si el asesino no hubiera sido detenido en parte al dar el golpe por el revólver de la señorita Stangerson. Herido en la mano, tiró el hueso de cordero y se escapó. Lamentablemente, el golpe con el hueso de cordero ya había sido asestado y completado. Y la señorita Stangerson estaba casi muerta, después de haber sido casi estrangulada. Si la señorita Stangerson hubiera logrado herir al hombre con el primer disparo, se habría salvado, quizás, del hueso de cordero. Pero ella seguramente tomó su revólver demasiado tarde. Además, el primer disparo en la lucha se desvió y la bala fue a dar al cielo raso. Recién el segundo disparo le acertó. Tras decir esto, el señor Darzac golpeó la puerta del pabellón. ¿Hace falta que les confiese mi impaciencia por penetrar en el lugar del crimen? Temblaba, y a pesar del inmenso interés que tenía la historia del hueso de cordero, me inquietaba ver que nuestra conversación se prolongaba y que la puerta del pabellón no se abría. Finalmente se abrió. Un hombre, a quien reconocí como al tío Jacques, estaba en el umbral. Me pareció que tendría unos 60 años bien cumplidos. Larga barba blanca, el cabello blanco cubierto por una boina vasca, un traje de pana marrón con los bordes gastados, zuecos de aspecto gruñón, una cara bastante desagradable que, sin embargo, se iluminó. No bien vio a Robert Darzac. Unos amigos, dijo simplemente nuestro guía. No hay nadie en el pabellón, tío Jacques. No puedo dejar entrar a nadie, señor Robert, pero por supuesto que la consigna no rige para usted.
¿Quién lo entiende? Ya vieron todo lo que había que ver. Esos señores de la justicia hicieron bastantes dibujos y averiguaciones. Disculpe, señor Jakes, una pregunta antes que nada, dijo Rouletabille. Hágala, joven, y si puedo contestarle. Su ama llevaba aquella noche el cabello en bandos. ¿Usted me entiende? ¿El cabello en bandos sobre la frente? No, señorito. Mi ama nunca llevó el pelo en bandos, como usted dice, ni esa noche ni las demás. Tenía, como siempre, el pelo recogido de forma que se podía ver su hermosa frente, pura como la de un niño que acaba de nacer. Rouletabille gruñó y se puso inmediatamente a inspeccionar la puerta. Examinó minuciosamente la cerradura automática. Comprobó que esa puerta no podía nunca quedar abierta y que hacía falta una llave para abrirla. Después entramos en el vestíbulo, un pequeño cuarto bastante luminoso, con piso de baldosas de color rojo. ¡Ah! Aquí está la ventana por la que se escapó el asesino, dijo Rouletabille. ¿Qué dicen? Señores, ¿qué dicen? Pero si hubiera escapado por allí, lo habríamos visto, seguro. No somos ciegos, ni el señor Stangerson, ni yo, ni los caseros que metieron en la cárcel. ¿Por qué no me meten también a mí en la cárcel? ¿Por lo de mi revólver? Rouletabille ya había abierto la ventana y examinado los póstigos. Estaban cerrados a la hora del crimen, con el pestillo de hierro por adentro, dijo el tío Jakes. Y en cuanto a mí, sé muy bien que el asesino pasó a través. ¿Hay manchas de sangre? Sí, mire, allí, en la piedra, por afuera. ¿Pero qué clase de sangre? Ah, exclamó Rouletabille, se ven los pasos. Allá, en el camino. La tierra estaba muy mojada. Los examinaremos más tarde. Tonterías, interrumpió el tío Jakes. El asesino no pasó por allí. ¿Y entonces por dónde? Y yo qué sé. Rouletabille observaba todo, husmeaba todo. Se puso de rodillas y rápidamente revisó las baldosas manchadas del vestíbulo. El tío Jakes seguía. Ah, no encontrará nada, señorito. Ellos no encontraron nada. Y además ahora está demasiado sucio. Entró tanta gente. No quieren que lave las baldosas. Pero el día del crimen yo, el tío Jakes, había baldeado las baldosas. Y si el asesino hubiera pasado por allí con sus tamancos, lo habríamos visto. Bastantes marcas dejó con sus zapatones en la habitación de la señorita. Rouletabille se levantó y preguntó, ¿cuándo lavó estas baldosas por última vez? Y clavaba en el tío Jakes unos ojos a los que no se les escapa nada. Pero le digo que el mismo día del crimen, a eso de las 5:30, mientras la señorita y su padre daban un paseo antes de comer aquí mismo, porque cenaron en el laboratorio. Al día siguiente, cuando vino el juez, pudo ver todas las huellas de los pasos en el piso, tan claras como tinta sobre papel, como quien diría. Y bien, ni en el laboratorio ni en el vestíbulo, que estaban limpios como una moneda nueva, se encontraron sus pasos, los del hombre. Y como los encontramos cerca de la ventana, por afuera, entonces tiene que haber agujereado el cielo raso del cuarto amarillo, pasado por el desván, perforado el techo y bajado hasta la ventana del vestíbulo, dejándose caer por allí. Ahora bien, no hay ningún agujero en el cielo raso del cuarto amarillo, ni en mi desván, por supuesto. Así que, como ven, no se sabe nada, nada de nada. Y a fe mía no se sabrá nunca nada. Es un misterio del demonio. Repentinamente, Rouletabille se arrodilló, casi delante de la puerta de un pequeño baño que se abría en el fondo del vestíbulo. Se quedó en esa posición por lo menos un minuto. ¿Y bien? Le pregunté cuando se volvió a levantar. Oh, nada importante, una gota de sangre. El joven se volvió hacia el tío Jakes. Cuando limpió el laboratorio y el vestíbulo, la ventana del vestíbulo estaba abierta. No, señor, estaba cerrada. Pero después de limpiar,
Encendí leña para el señor en el hornillo del laboratorio y había humo porque la había encendido con periódicos. Entonces abrí las ventanas del laboratorio y la del vestíbulo para hacer corriente de aire. Después volví a cerrar las del laboratorio, pero dejé abierta la del vestíbulo y después salí un instante para ir a buscar un cepillo al castillo. Cuando volví al pabellón, la ventana estaba cerrada y el señor y la señorita ya se hallaban trabajando en el laboratorio. El señor y la señorita Stangerson habrán cerrado la ventana cuando entraron. Quizás. No se lo preguntó. No. Después de echar un vistazo prolongado al pequeño baño y al hueco de la escalera que conducía al desván, Rouletabille, que ignoraba por completo nuestra existencia, entró al laboratorio. Confieso que lo seguí con una profunda emoción. Robert Darzac no perdía un solo gesto de mi amigo. En cuanto a mí, mis ojos se dirigieron enseguida a la puerta del cuarto amarillo. Estaba cerrada o, mejor dicho, apoyada contra el laboratorio porque comprobé inmediatamente que se hallaba medio desvencijada e inutilizable. Los esfuerzos de los que se precipitaron sobre ella en el momento del drama la habían roto. Mi joven amigo, que realizaba su tarea metódicamente, contemplaba sin decir una palabra la habitación en la que nos encontrábamos. Era amplia y luminosa. Dos grandes ventanas, casi ventanales, provistas de barrotes, se abrían al inmenso campo. Un claro en el bosque, una vista magnífica sobre todo el valle, sobre la llanura, hasta la gran ciudad, que debía divisarse más lejos en el fondo los días de sol. Pero hoy no hay más que barro en la tierra, hollín en el cielo y sangre en este cuarto. Todo un costado del laboratorio estaba ocupado por una ancha chimenea, crisoles y hornos apropiados para todo tipo de experimentos químicos, retortas, instrumentos de física por todas partes, mesas llenas de frascos, papeles e informes, una máquina eléctrica, pilas, un aparato, me dijo Robert Darzac, que utilizaba el profesor Stangerson para demostrar la disociación de la materia ante la acción de la luz solar, etc. Y a lo largo de las paredes, los armarios con puertas o con vitrinas que dejaban ver microscopios, cámaras fotográficas especiales, una cantidad increíble de cristales. Rouletabille tenía la nariz metida en la chimenea. Con la punta de los dedos hurgaba en los crisoles. De pronto se enderezó, sosteniendo un pedacito de papel a medio consumir. Vino hasta nosotros, que estábamos conversando cerca de una ventana, y dijo: guárdenos esto, señor Darzac. Me incliné sobre el trozo de papel chamuscado que el señor Darzac acababa de tomar de manos de Rouletabille y leí claramente las únicas palabras que permanecían visibles: rectoría, perdido nada, encanto, ni el jar de su esplendor. Y debajo, 23 de octubre. Por segunda vez desde la mañana me encontraba con estas mismas palabras sin sentido. Y por segunda vez observé que producían en el profesor de la Sorbona el mismo efecto fulminante. Lo primero que hizo el señor Darzac fue mirar hacia el tío Jacques, pero este no nos había visto, ocupado como estaba en la otra ventana. Entonces, el novio de la señorita Stangerson abrió su portafolios temblando, guardó allí el papel y suspiró. Dios mío. Mientras tanto, Rouletabille se había metido en la chimenea. Es decir que,
Parado sobre los ladrillos de un hornillo, observaba atentamente la chimenea que se iba estrechando y a 50 centímetros por encima de su cabeza se cerraba completamente con unas placas de hierro sujetas a los ladrillos y dejaba pasar 3 tubos de unos 15 centímetros de diámetro cada uno. Es imposible pasar por allí, afirmó el joven, regresando de un salto al laboratorio. Además, si él hubiera intentado, todos estos fierros estarían tirados en el suelo. No, no. La respuesta no la encontraremos aquí. A continuación, Rouletabille examinó los muebles y abrió las puertas de los armarios. Después les tocó el turno a las ventanas, que declaró inviolables e invioladas. Ante la segunda ventana encontró al tío Jacques mirando con gesto absorto. Y bien, tío Jacques, ¿qué está mirando por allí? Miró al hombre de la policía, que no deja de dar vueltas. Es decir, que estoy mirando al hombre de la policía que no deja de dar vueltas alrededor del estanque. Se cree listo, pero no llegará mucho más lejos que los otros. Usted no conoce a Frederick Larsan, tío Jacques, dijo Rouletabille, sacudiendo la cabeza con melancolía. O no hablaría de ese modo. Créame, si hay alguien capaz de encontrar al asesino, es él. Y Rouletabille suspiró. Para encontrarlo, habría que saber cómo lo perdimos, replicó el tío Jacques obstinadamente. Por fin llegamos a la puerta del cuarto amarillo. Detrás de esa puerta, algo importante sucedió, dijo Rouletabille con una solemnidad que en cualquier otra circunstancia habría resultado cómica. Aquí termina el sexto capítulo del libro que se titula El misterio del cuarto amarillo, cuyo autor es el escritor de origen francés Gaston Leroux o Gaston Leroux. Son las 10 de la mañana con 4 minutos y hoy es un bonito día, miércoles 8 de diciembre del 2021.